Voy a hacer ahora un circuito más complejo. Repito, no lo voy a resolver. Simplemente es para tomar en cuenta las posibles cosas que podemos hacer. Lo voy a hacer, no sé si grande o pequeño, pero vamos a ver. Esto de aquí puedo tomar. Voy a suponer que la fuente de alimentación está aquí. Este circuito está medio extraño, pero bueno. Voy a dibujar la fuente de alimentación en este punto. Este va a ser R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 y R9. Es un conjunto de 9 resistencias. Ahora, veamos. Voy a dibujar un nodo. El nodo es un lugar a donde se conectan más de dos elementos. Si se dan cuenta que hay 1, 2 y 3 elementos, llegan 3 líneas. Aquí también llegan 3 líneas. Entonces también lo podemos considerar como nodo. Si esta es mi fuente de alimentación, sale de ella una corriente, llamémosle corriente total. Va a pasar por R1, por R2, por R3 y va a llegar a este nodo. Y a eso, repito, le llamamos corriente total. Como la corriente pasa lo mismo por aquí, podemos decir que la corriente total es la misma que hay en la resistencia 1, la misma que hay en la resistencia 2 y la misma que hay en la resistencia 3. Entonces, calculando una, ya tengo las demás. Pero llegando al nodo, esta corriente se divide en dos partes. Una parte que se viene aquí y otra parte que se viene aquí. A esta le podemos llamar, si ustedes gustan, corriente 6 o corriente 2. A esta le pueden llamar corriente 7, 8 o 9 o corriente 3. Yo le llamo corriente 3, simplemente para diferenciarla. Pero si le dejo corriente 2 y corriente 3 se pueden confundir con las que yo ya establecí arriba. Entonces, ya que me di cuenta de eso, digo, bueno, no le voy a llamar corriente 2 y corriente 3. Le voy a llamar corriente A y le voy a llamar a esta de abajo corriente B. Y esto me permite decir que para esta rama la corriente A va a ser igual a la corriente que circula en 4, igual a la corriente que circula en 5, igual a la corriente que circula en 6. Y de esa misma manera puedo establecer la corriente B, que va a ser igual a la corriente que circula en 7, igual a la corriente que circula en 8, igual a la corriente que circula en 9. ¿Por qué son iguales las tres? Bueno, pues porque resulta que esas resistencias están conectadas en serie. Y al estar conectadas en serie, las resistencias se suman y por lo tanto la intensidad es la misma en cada uno de los elementos. Eso es lo que tenemos ahí. Ahora, de acuerdo a la ley de corrientes de Kirchhoff, podemos establecer otra ecuación más general. La ecuación más general me dice que la corriente total, voy a escribir aquí abajo, la corriente total va a ser igual a la corriente que circula en A más la corriente que circula en B. Entonces, en los circuitos, lo que hemos hecho desde el inicio para poder resolverlo es disminuir o simplemente encontrar la resistencia total del circuito. Tengo que hacer una reducción a una sola resistencia para ir encontrando los valores. Esa es la consideración que debemos tomar. Ahora voy a dibujar este circuito de otra manera. Veamos cómo quedaría. Al igual que hice con el anterior, la primera rama la voy a mandar hacia arriba.
y esta va a ser la resistencia R1, la resistencia 2, aquí va a ir una resistencia 3, vuelvo a dibujar el nodo, lo voy a poner como estaba, ahí en el circuito original, y en este nodo viene, lo voy a poner en color negro, viene conectada aquí a este punto la resistencia 6, la resistencia 5, la resistencia 4, y si se dan cuenta ahí aparece el otro nodo, y a este otro nodo está conectada la fuente de alimentación, el lado negativo de la fuente de alimentación, y el lado positivo está conectado hasta aquí arriba. Voy a conectar aquí, más o menos, voltaje. Y entre este nodo de arriba y el nodo de abajo está conectado otro conjunto de resistencias, que va a ser la resistencia R9, la resistencia R8, la resistencia R7, voy a escribir aquí sus nombres, y entonces este nuevo circuito es el mismo que el anterior, pero lo dibujé de otra manera, solamente para hacer hincapié en lo siguiente. El voltaje que hay de aquí hasta acá, aquí puedo dibujar otra vez la tierra, es el mismo que el de la fuente de la alimentación, y si yo tomo la distancia que hay de aquí a aquí, le podemos llamar a este un voltaje A minúscula, por decir algo, y aquí el voltaje que hay entre este y este va a ser un voltaje B minúscula. Se divide el voltaje entre todos esos, de tal manera que el voltaje de la fuente de alimentación va a ser igual al voltaje en A más el voltaje en B, como hicimos con el otro circuito. Si ustedes se dan cuenta, si extiendo esta línea de aquí y extiendo la línea de abajo, R8, R9 y R7 tienen aquí el voltaje BB. Por simple inspección podemos ver que el voltaje A va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, recordando que aquí va a haber un más menos voltaje 1 más menos voltaje 2 más menos voltaje 3, es decir, la altura que tienen R1 más la altura de R2 más la altura de R3 debe de ser exactamente igual a la altura de BA. Y de estas ramas, que se ve que están en paralelo, puedo obtener la siguiente ecuación. El voltaje en B va a ser igual al voltaje 6 más el voltaje en 5 más el voltaje en 4. Y también el voltaje B es igual al voltaje en 9 más el voltaje en 8 más el voltaje en 7. Esto se refiere a la altura, digamos a la diferencia de potencial que hay desde este punto que acabo de marcar con rojo hasta el otro punto que también estoy marcando con rojo. Pero eso no quiere decir que los voltajes de R6 y R9 sean los mismos. Eso va a depender del valor de la resistencia y de la corriente que circule a través de esas resistencias. Son distintas. Vamos a continuar dibujando este circuito. Voy a tratar de hacerlo un poquito más complejo que los anteriores. Nuevamente les comento, no voy a resolver el circuito, no voy a contemplar
las variables. La solución de las variables. Ahora, voy a poner aquí R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 y R10. Voy a tratar de identificar primeramente los nodos. Aquí llegan 3 líneas, es un nodo. Llegan 3 líneas, es un nodo. Este es el mismo que este porque llegan 3 líneas. Bueno, voy a verlo aquí. Aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. En base a esto se puede observar que entre estos dos puntos R2 y R3 están en serie, R4 y R5 están en serie, R8 o R9 están en serie. Y entonces ya esto nos da pistas de cómo ir resolviendo el circuito. Voy a transformar este circuito en uno de la siguiente manera. Este va a ser R2, este es R3, paralelo a ellos está R1, luego aquí viene R4, R5, paralelo a ellos está R6, luego viene R9, R8, paralelo a ellos está R10 y finalmente tenemos a R7. Este circuito que acabo de dibujar es el mismo que está ahí en color negro. La fuente de alimentación la voy a poner aquí. En esta parte final ya sabemos que está la tierra, que está asociada al negativo de la fuente de alimentación. Podemos hacer circular una corriente y podemos establecer signos y todo. Bueno, la altura que hay desde aquí hasta acá, como habíamos dicho, por analogía, la podemos considerar como el voltaje de la fuente de alimentación. Y fíjense que aquí tengo tres, digámoslo de esta manera, tres grandes voltajes. Uno, entre estas dos líneas, son 4, 3 y 4. La R7 tiene su propio voltaje, ¿ya vieron? La R10 comparte voltaje con R9 y R8. R6 comparte voltaje con R4 y R5. Lo mismo sucede con R1 y R3. Llamémosle a este voltaje A, voltaje B, voltaje C y voltaje D. Lo escribí con minúsculas, perdón, voy a borrar este con minúsculas. A este le puedo llamar incluso, fíjense, voltaje 2, perdón, más menos este es voltaje 3, este es voltaje 4, voltaje 5, voltaje 9, voltaje 8, voltaje 7. Ya que establecí esto, se puede observar que el voltaje D es igual al voltaje 2 más el voltaje 3. El voltaje C es igual al voltaje 4 más el voltaje 5. El voltaje B es igual al voltaje 9 más el voltaje 8. Y aquí el voltaje 7 es exactamente el mismo que el voltaje A. Más aún, como R1 está en paralelo con el serie de R2 y R3, entonces este voltaje también es igual al voltaje 1. Lo mismo ocurre aquí, esto es igual al voltaje 6, esto es igual al voltaje 7. Si nosotros pensamos en las intensidades o las corrientes que circulan por el circuito, aquí va a ir una corriente total y en este punto se va a distribuir. A esto le voy a llamar corriente total. Una parte viene para acá abajo
y la otra parte se va por R1. A este le podemos llamar, por ejemplo, intensidad 2, corriente 2, y a este la intensidad 1. De lo que acabo de escribir en color verde, veo que la corriente total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Y otra consideración más, como estas dos están en serie, resulta que la corriente 2 es exactamente igual a la corriente 3. En este punto se juntan, pero dependiendo del valor de las resistencias, sobre de estas va a venir una corriente distinta y sobre de esta va a venir otra corriente distinta. Llamémosle a la primera intensidad 4 y a esta intensidad 6. Entonces resulta que al juntarse las corrientes, en este punto que marqué, que estoy rellenando con color verde, otra vez se junta la corriente total. Y esa corriente total ahora va a ser igual a la corriente 4 más la corriente 6. Y la corriente 4 pasa por R4 y R5, entonces la corriente 4 y la corriente 5 son exactamente iguales. Mismo caso va a ocurrir en esta parte inferior. Ahí se juntan las corrientes. Nuevamente en ese punto y solamente en ese punto va a llamarse corriente total. Y otra corriente va a pasar por aquí, le podemos llamar corriente 10 porque está aquí la resistencia 10 y aquí le vamos a llamar corriente 9. Puedo establecer entonces que la corriente total en este caso va a ser igual a la corriente 9 más la corriente 10, pero como R9 y R8 están en serie, también puedo decir que la corriente 9 y la corriente 8 son exactamente las mismas. Vuelven a juntarse aquí y ya no hay para donde se vayan, solamente pasan por la R7 y entonces ahí no queda otra más que la corriente total es igual a la corriente 7. Y toda la corriente regresó por acá abajo, sigue llamándose corriente total, sube hasta acá y eso se llama intensidad total o corriente total. De esa manera se distribuyen los voltajes y las corrientes en el circuito.